Muy buenas noches, querido público de Cinerama Televisión. Es un placer estar nuevamente en sus hogares. Primero agradeciendo a nuestras casas matrices que nos brindan que nuestra señal llegue primero en la ciudad de La Paz mediante Cotel TV en el plan A en el 11.4, en el plan B en el 48.6, en el Tupac Katari en el canal 20 en los 9 departamentos de nuestra linda patria Bolivia. Al mismo tiempo un saludo hasta el país hermano del Perú, porque salimos mediante la empresa de cable Monsapú en el canal 4.4. Un saludo para todos nuestros hermanos. Al mismo tiempo, usted nos puede ver también como Cinerama TV Bolivia en el Play Store. Usted puede descargarse la aplicación Cinerama TV Bolivia y usted tiene directamente un canal desde su celular con captura de pantalla 24 horas, 24/7, y también en nuestra página www.cineramatv.com. El día de hoy vamos a tocar un tema muy preponderante, bueno, dos temas que vamos a tocarlos en esta entrevista que me parecen muy esenciales porque estamos en un año histórico que Bolivia está viviendo, el bicentenario. Y para tal razón, hoy vamos a hablar sobre el tema de la despatriarcalización y la descolonización. Y para ello yo quiero dar la bienvenida a Rosario Aquín, que es escritora e investigadora boliviana. Rosario, nuevamente muy buenas noches, bienvenida a Cinerama. Buenas noches, querido Carlos. Bueno, primero que nada un agradecimiento por volverme a invitar aquí al programa, a Cinerama TV, y en este caso al programa Al Compás de la Noche. Feliz de estar nuevamente acá. Y bueno, Rosario, nosotros te tenemos en Cinerama por segunda vez y por primera vez en la revista, porque vimos la necesidad de poder tertuliar contigo, porque esta más que una entrevista es una tertulia, en la que sinceramente el público que nos está viendo por cable y por todas las redes va un poco a desmenuzar lo que se va a exponer de estos dos temas que sinceramente son muy preponderantes conocerlos, porque los conocemos solamente por un cliché que puede ser desde un punto hasta demagógico. Pero es bueno que la gente y la población entienda la esencia de estos dos puntos que hoy tocamos. Empezaremos con el tema de la despatriarcalización. Muchos se confunden que es el tema de la equidad de género, que es otro tema. El tema de la despatriarcalización tiene una esencia y nos gustaría saber, como población, como gente de a pie, en qué se basa la despatriarcalización que ha querido consolidar el gobierno que ha estado de turno y creo que ha sido una de sus puntas de lanza. Bueno, primero que nada lo que tenemos que hacer es ubicar históricamente estos dos hechos. Por un lado el patriarcado y por otro lado la colonia. Cuando decimos despatriarcalizar quiere decir que hay un hecho. ¿Cuál? El patriarcado. Por eso lo vamos a desestructurar. Despatriarcalizar quiere decir desestructurar el patriarcado. Y cuando decimos descolonizar supone un hecho, la colonia. Entonces, ¿qué vamos a desestructurar? La colonia, ¿verdad? Entonces, el patriarcado nos acompaña desde el neolítico urbano. ¿Qué quiere decir? Que es una institución antigua, casi tan antigua como el ser humano. Mientras que la colonia es un hecho que ocurre recién en el siglo XV después de Cristo. En la modernidad casi, saliendo de la Edad Media. Primera modernidad se llama eso, al siglo XV, porque luego va a venir la segunda modernidad, que es el siglo XVIII, la Revolución Industrial. Entonces, es muy importante ubicar ambos sistemas de poder, porque los dos son sistemas de poder. Ahora, ¿qué había antes del patriarcado? Hay algunos autores, como Bachofen, que dicen, había matriarcado, ¿no? Pero nosotros ya hemos desvirtuado esa afirmación. ¿Por qué? Porque en el Paleolítico, que es el periodo al que él está haciendo referencia, no había
un sistema de poder de las mujeres hacia los hombres. Patriarcado es un sistema de poder, es un ejercicio de poder. La mujer nunca a lo largo de la historia, jamás en ningún momento de la historia, ha ejercido poder respecto del masculino. ¿Y por qué no ha ejercido poder? Porque ella lo pare. ¿Te das idea? Entonces, ¿a qué llama matriarcado Bachofen? Al paleolítico. ¿Qué había en el paleolítico? En el paleolítico, ¿qué quiere decir paleolítico? Quiere decir paleo, piedra, lítico, antigua, piedra antigua, la edad de la piedra antigua. Es la primera etapa de los humanos. Los humanos vivían en cuevas, solamente se preocupaban de sobrevivir, se dedicaban a la caza, a la recolección, no había el sentido de familia, no había el sentido de paternidad. ¿Se dan cuenta? La sexualidad era sexualidad grupal. ¿Qué significa eso? También conocida como promiscuidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre podía tener relaciones con varias mujeres y una mujer con varios hombres. Entonces, cuando la mujer se embarazaba, no se sabía para quién era su padre de ese bebé. Lo único que se sabía era quién era la madre. ¿Te das cuenta? Además, por otro lado, el masculino no tenía idea de que cuando él hacía el amor con una mujer, su esperma venía y fecundaba el útero. Nada de eso se sabía en aquel momento. Él simplemente lo que veía en ese momento era que de tanto en tanto esta paría, esta paría, esta paría, esta otra paría, y ellos, los masculinos, no parían nada. ¿Te das cuenta? Porque él no tenía idea que parían, porque parir es 9 meses después de que haces el acto sexual. Entonces no podían tener la idea de que esa paría porque se metió conmigo, ¿no es cierto? Porque era muy lejos. Entonces, lo único que ellos veían era cómo parían estas. Y de paso parían hombres y mujeres. Entonces, ¿te das idea cómo sería eso? Entonces ellos decían, wow, esta es Dios, ¿no? Esta es la que da la vida. Y por eso nace el culto de la diosa madre, así se llama ese culto. El culto de la diosa madre, porque la gente, los masculinos, veían que ella era la dadora de vida, pero no solo la dadora de vida, porque si tú das vida y lo dejas ahí, se muere, pues, la guagua. No solamente que daba la vida, sino que criaba, curaba, cuidaba, realizaba, hasta que esa vida iba adelante, ¿no es cierto? Pero, entonces, por eso dice Bachofen, matriarcado. ¿Te das cuenta? Pero en estricto sentido eso no es matriarcado, porque la mujer no ejercitaba ningún poder ahí, ni el hombre ni la mujer. Convivían complementariamente, porque si no se morían, ¿no es cierto? Si no había un trabajo equilibrado, imagínate en el paleolítico, te morías. Entonces, nosotros no creemos que eso sea matriarcado. Sin embargo, cuando pasamos del paleolítico al neolítico, que es la revolución neolítica, porque el humano se sedentariza, cría sus animales, ya no necesita ir de un lado al otro, se asienta, se establece, crea aldeas, en fin. ¿Qué pasa con el masculino? Tiene más tiempo de ocio, ahí está el problema. Y cuando uno tiene tiempo de ocio, ¿qué hace? Observa. ¿Qué observan los masculinos? A los animales que tenían. Y observan que cuando el ovejo con la oveja, ovejitas, ¿no? Chan los animalitos. Entonces dice, a ver, ven vos aquí conmigo. Guaguita.
Yo tengo que ver con eso, ¿no es cierto? Y en el Neolítico, el masculino, ¡pum!, expropia la capacidad reproductora de la mujer. Toma el poder. Exactamente. Ahí aparece el poder del masculino. Así es. Pero todavía no es patriarcado, porque todavía él no tenía manera de saber si ese hijo era de él. ¿No? Sabía que él tenía que ver, pero esta se metía con varios, él también con varias, entonces todavía no había la manera. Eso va a ocurrir en el Neolítico urbano, cuando ya aparecen los templos, los sacerdotes. Eso nos remarcaremos en qué años, en qué época más o menos. Estamos hablando, el Paleolítico, 7.000 millones de años antes de Cristo. El otro, estamos hablando 10.000 millones antes de Cristo, porque va bajando, ¿no? Entonces, estamos hablando de la prehistoria humana. Así es. Eso Entonces, es bueno de aclarar. Imagínate a dónde se remite el patriarcado y por qué es que queremos destrozar o desestructurar. Despatriarcalizar quiere decir desestructurar esa manera de ejercicio de poder para restablecer una relación armónica, ¿no es cierto? Ahora, tú puedes decir, bueno, pero acá no ocurre eso. ¿Por qué no ocurre? Porque en 4.000 años antes de Cristo ocurre la cuarta glaciación. Y con eso, los grupos que ya habían crecido están obligados a migrar. Y empieza la migración global, ¿no? Y unos van hacia donde hoy es China, otros se van hacia donde ahora conocemos como Egipto, en fin, y otros bajan hacia lo que ahora conocemos como Abya Yala. ¿Por dónde se van? Hay varias teorías, pero la más acertada de la nuestra es que bajaron por el estrecho de Bering. Entonces, bajan por el estrecho de Bering y ocurre la quinta glaciación y tapa nuevamente los caminos por donde ellos migraron y nos quedamos desconectados hasta la colonia, el descubrimiento, ¿no? Pero ¿qué ocurrió mientras tanto? Cuando migran, ellos venían con el culto de la diosa madre. ¿Te das cuenta? Porque venían del Neolítico. Por eso es que nuestras culturas acá siguen manteniendo el culto de la diosa madre. Claro, la madre tierra. Exactamente. Mientras que en Europa eso se pierde. Se pierde porque aparecen los sigurat, los sacerdotes, los templos, aparece todo el panteón griego, el panteón romano, en fin, tienen otra línea de desarrollo civilizatorio. Nosotros trajimos toda nuestros ancestros trajeron todos esos. Sostenieron esa filosofía. Esa filosofía y la conservaron, porque no tenían otra referencia, mientras que en Europa siguieron todo un proceso de guerras, ya conocemos más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo se va dando en la línea europea el patriarcado sacerdotal, el patriarcado dinástico, el patriarcado griego, el patriarcado romano, el patriarcado judeocristiano, el patriarcado medieval, el patriarcado renacentista, el patriarcado ilustrado y el moderno, que es el que nos llega a nosotros hoy. Entonces, cuando decimos despatriarcalizar, ¿qué patriarcado estamos hablando? El moderno, pues. Ese es el que tenemos que deshacer. Y creo que lo que ahorita tú nos relatas y nos narras de manera cronológica nos pone un claro en la esencia de cómo nace y cómo se llega hasta la despatriarcalización. Pero la despatriarcalización es realmente un proceso de transformar las estructuras familiares en estos tiempos. No es a ver, ¿qué es lo que se debe desestructurar? Comunales o estatales también, que creo que sostienen esa orden patriarcal, ¿no? Sí. De lo que se trata es que ¿dónde se constitucionaliza el patriarcado? Es decir, ¿dónde se vuelve ley? ¿Dónde se vuelve derecho? En el Imperio Romano,
con Constantino en el siglo IV. Entonces, ese derecho romano nos llega a nosotros, nuestros abogados estudian en derecho el derecho romano, y no solo que lo estudian, lo aplican, ¿no es cierto? Y después Napoleón agarra ese derecho romano y crea el Código Napoleónico, que también lo reproducen nuestros abogados, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué está contenido en esos códigos? La dominación de las mujeres, el poder absoluto del masculino sobre la otra, la expropiación de su capacidad dadora de vida, la desvalorización, la desigualdad, es decir, todo lo que vemos actualmente. ¿Por qué? Porque es un derecho absoluto. La mujer deviene mía, propiedad privada, porque los romanos ponen en su derecho romano que la esposa es propiedad del pater family y que él tiene un derecho absoluto. ¿Qué quiere decir? Que él puede definir la vida y la muerte de esa mujer, de sus hijos, de sus esclavos y de sus bienes. Pero eso también no solamente en Europa, ahora tenemos la vida cotidiana en las culturas ancestrales de nuestro lado, de este lado del mundo, de nuestro país, en este continente que es la Vía Yala, el tema de esta patriarcalización, el tema de la despatriarcalización que se quiere consolidar y se quiso consolidar y realmente terminó solamente en un cliché en Bolivia, hay que ser muy realistas. ¿No es también un proceso de emancipación y liberación de los pueblos? Es un proceso de liberación de los pueblos. ¿Por qué? Porque eso nos viene con el hecho colonial. Acá llegó todo eso en el siglo XV y se fortalece, se imbrica y se refuerza en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Con la Revolución Francesa, con la Ilustración y todo lo que significó el movimiento ilustrado francés. Entonces, ¿qué significa hoy despatriarcalizar para mí? Significa empezar a desestructurar esas instituciones, y cuando digo instituciones me refiero a saberes, formas de poder y constitución de sujetos que están detrás de cada institución, porque cada institución es un dispositivo de poder, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí el Estado, el derecho, la religión, la familia, el matrimonio, todo es patriarcal. ¿Te das cuenta? Porque es la base de la propiedad privada. La propiedad privada es la base de todo eso, y en esa base las mujeres forman parte de los bienes de este sistema llamado, en este caso, colonial, ¿no es cierto? Debemos desestructurar cada una de estas instancias. Eso era lo que esperábamos nosotros cuando se dio la ley de despatriarcalización. Nosotros tenemos unas puntuaciones al respecto, los objetivos de la despatriarcalización. Uno de ellos es cuestionar las relaciones sociales, reconocer el poder discursivo de nuevos actores, significar los paradigmas y categorías, erradicar la violencia de género que tú nos estás expresando, compartir el trabajo doméstico, consolidar la educación de niño y niña, que creo que son bases esenciales del objetivo de la despatriarcalización que quería consolidarse en Bolivia. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, pero lamentablemente no se ha podido avanzar. ¿Por qué no se ha podido avanzar? Porque las estructuras coloniales en Bolivia son tan fuertes que en 20 años apenas hemos podido rascarlas un poquito, ¿no es cierto? Imagínate tú si piensas que la estructura colonial más fuerte es el Estado. Y el Estado es el que define las demás estructuras. Entonces, si no hemos podido lograr la transformación, la transición del Estado colonial al Estado plurinacional, que era su tránsito, ¿qué quiere decir eso? Que lo que se buscaba ahí era transitar de un Estado-nación
centralista, unitario, de derecho, que eso es profundamente liberal, hacia una confederación de naciones donde verdaderamente las naciones y pueblos ancestrales se vean representados, se recupere su dignidad y puedan participar en la vida de este país. No hemos podido, ¿no es cierto? Y lo que tenemos es un Estado-nación colonial con el nombre de plurinacional, ahorita. Eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Es lo mismo con otro nombre, ¿no? O sea que para nosotros, en relación con la descolonización, la despatriarcalización está vinculada con el proceso de descolonización. Ambos procesos tienen el propósito de afectar el centro de la dominación que tú nos expresas, que ante todo es una doble dimensión, patriarcal y colonial. ¿No? Exactamente, correcto. ¿Por qué? Porque la base de la colonización es pues el patriarcado, ¿no es cierto? Porque el patriarcado es la división en relación al cuerpo, la división en relación al cuerpo que se instala gracias al hecho colonial, ¿no es cierto? La colonia es un patrón de poder que divide a los humanos en seres racializados, es decir, en blanquitud hegemónica y en cuerpos de desecho, en conquistadores y conquistados, de una vez y para siempre. Esa es la perversidad del patrón de poder colonial, ¿no es cierto? Que jamás dejaremos de salir de nuestra marca colonial. ¿Cuál es la marca colonial? La marca racial. ¿Por qué no te veo a ti en tu magnificencia? ¿Por qué te veo indio, mujer, gay, no sé qué? ¿No es cierto? Cuando tú eres ampliamente mucho más que eso. Tendría que poder verte como ser humano, pero no te veo como ser humano. Claro. Esa es la marca colonial. Y el patriarcado te marca corporalmente, no a través de la raza, sino a través del sexo, el género y la sexualidad. ¿Te das cuenta? Entonces, descolonizar, despatriarcalizar, quiere decir destruir esas marcas coloniales que nos hacen sujetos feos, porque somos pues sujetos feos. Es feo pues un sujeto que no es libre, ¿no es cierto? Que no puede relacionarse con el otro de manera maravillosa, de manera humana, reconociendo el valor del otro en su dignidad. ¿Qué quiere decir la dignidad del otro? Quiere decir que reconoces que es único. No hay dos seres humanos igualitos, ni siquiera los gemelos que salen del mismo útero, ¿no es cierto? Son distintos. Entonces, la dignidad, el valor humano radica precisamente en que no hay dos iguales. Entonces, no puedes decir, pues, indios, ¿no ves? Como si fuera todititos lo mismo. Además, tratamos así, nos tratamos entre nosotros así. Y no podemos superar nuestras marcas coloniales y nuestros sellos patriarcales. Yo creo que la tertulia está muy interesante, querida Rosario, pero vamos a cumplir con nuestros auspiciadores. Nosotros muy bien. Retornamos con su revista Al Compás de la Noche. Cinerama Televisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hace 21 años que en Bolivia manejamos sin sobresaltos. Porque gracias a la subvención, el precio de la gasolina y el diésel no suben. En el resto de los países, el precio de los combustibles es mucho más caro. La subvención, aunque es una carga pesada para el Estado, hace que los precios se mantengan para proteger el bolsillo de nuestras familias. Pero los errores del pasado también pesan.
Desde el 2014, la falta de exploración provocó la baja en la producción de petróleo y gas. Por eso, ahora importamos más volumen y a un precio mayor. El 88% de diésel y el 54% de gasolina es importado. Son más de 1.600 millones de dólares bloqueados. Es por eso que faltan divisas en el país. Desde que el presidente Lucho Arce asumió el gobierno, tomó medidas estructurales de corto, mediano y largo plazo para no depender de las importaciones. Se exploraron nuevos pozos con resultados sorprendentes. Y se implementan 3 plantas de biodiesel. La industrialización como política de Estado es un camino difícil, pero necesario para nuestro futuro. Estamos trabajando con esfuerzo y dedicación para construir una Bolivia industrializada, una economía de base ancha para todo el pueblo boliviano. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde tu casa sin necesidad de correr ni de buscar señal, con Cotel TV hay calidad. Te traemos fútbol en realidad. ¡Todos a saltar! Fútbol, sí, con Cotel TV es para ti. Este 20 juntos y nunca será sin igual. Fútbol profesional. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Al compás de la noche, la revista nocturna que llega a sus hogares de lunes a viernes a partir de las 21 horas con la noticia del día, entrevistas, debates y temas que a usted le interesan. Al compás de la noche, por Cinerama Televisión, Red Nacional. Después de 35 años de alquilar satélites extranjeros, los bolivianos lanzamos el Tupac Katari. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, superando obstáculos, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país por mentes y manos bolivianas. Ahora pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Agencia Boliviana Espacial, Internet y televisión satelital donde tú quieras. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Por Cinerama Televisión, Red Nacional. Los Chévere de Bolivia. Asegura el éxito de tu fiesta con los mejores éxitos del escenario. Cuando el amor llega así de esta manera. Un show que te hará bailar de principio a fin con los temas que ya conoces y las nuevas canciones que se convertirán en tus favoritos. Los Chévere de Bolivia. Con un repertorio totalmente variado. Cumbia, salsa, música nacional y éxitos del recuerdo. Y todo lo que tu cuerpo pueda resistir. Los Chévere de Bolivia. Contáctanos al WhatsApp 706-62404. Los Chévere de Bolivia. Tradición boliviana. La química es el estudio de la materia. ¿Tomaste la medicina? Creo que estoy mejor. Señor White, ¿entendió lo que acabo de decir? Es cáncer de pulmón. Terminé. En mi vida entera jamás hice cosas porque quise.
lograron retirar de las calles una importante cantidad de metanfetamina. Casi 700,000. La química es el estudio del cambio. ¿Qué hace aquí? Tú conoces el negocio y yo sé de química. Tú y yo podríamos ser compañeros. ¿Quiere cocinar el cristal? Esto es cristal puro. Todos querrán probarla de aquí a la China. Hay nuevos jugadores en la ciudad. La química es transformación. Por eso está haciendo todo esto. Quiere dejarle efectivo a su familia antes de estirar la pata. ¿Ocultas algo? Por Cinerama Televisión, Red Nacional. Televisión, Red Nacional. Y retornamos con su revista Al Compás de la Noche acá en Cinerama Televisión. Y el día de hoy estamos tertuleando, conversando con Rosario Aquín sobre este tema muy interesante y controversial como es el tema de la despatriarcalización y la descolonización desde una perspectiva global e internacional, pero ahora ya concentrándonos en lo que es Bolivia. Yo creo, Rosario, que el tema de la descolonización, que ya entramos en esta parte, no solamente es ese cliché que se ha manejado desde un punto político, descolonizarnos, dejar todo lo que nos han legado los españoles, nos han impuesto y recuperar lo nuestro. Yo creo que el tema de la descolonización no tiene tanta esa esencia, sino hay una más profunda, querida Rosario. Sí, yo pienso que siempre ha habido una confusión, ¿no? Cuando se dice descolonización, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué es lo que hay que desestructurar? Y ahí hay dos elementos importantes. Por un lado, el hecho colonial y por otro lado, la colonialidad. ¿Qué diferencia hay entre el hecho colonial y la colonialidad? El hecho colonial ya pasó, ¿no? Ya pasó hace más de 600 años. ¿Qué era el hecho colonial? Pues una avanzada militar de potencias extranjeras sobre nuestros territorios, gente, riquezas, una guerra, ¿no? Para apropiar esas riquezas, esos territorios. Eso ya pasó. ¿Cuándo acaba eso? Con la
las guerras de independencia, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, ¿por qué seguimos insistiendo, como mucha gente dice, con esto de descolonización? Por una parte, porque esas guerras de independencia, en realidad, desde el punto de vista político, de un proyecto político, olvidaron sujetos históricos, ¿no? Y son esos sujetos históricos que están demandando y están buscando su emancipación hoy. Por eso se dice descolonización, como parte de ese proyecto político. Pero por otro lado, el hecho colonial dejó resabios en el sujeto colonial, a lo cual llamamos nosotros colonialidad. La colonialidad se quedó en tu cabeza. La colonialidad está en la cabeza. ¿Qué significa eso? Que decolonizar quiere decir desestructurar tu cabeza colonial, tu cabeza que tiene instalada la guerra de colonia, ¿no? La guerra colonial, y que hace que tú actúes en lo cotidiano, en tu familia, en cualquier espacio de las relaciones sociales, con esa lógica de la guerra. Tú sigues en guerra, ¿te das cuenta? Porque la colonia fue una guerra. ¿Y qué es una guerra? Es el odio al otro, pues. Es un odio a tal punto que te voy a eliminar, te voy a matar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos sujetos coloniales en la medida que reproducimos esos odios en razón de raza, en razón de sexo, en razón de clase, en razón de cualquier cosa, porque además son odios irracionales, y por lo tanto, cada momento actuamos desde ese lugar, creyendo que nosotros somos el ego conquistador, el ego conquiro, ¿no es cierto? Y hacemos ejercicio de ese ego conquistador. Entonces, cuando estamos en eso, estamos pues reproduciendo la colonialidad del saber, cuando desvalorizamos todo lo que nuestros pueblos y naciones ancestrales han producido. Y decimos, no, pues los pueblos ancestrales, filosofía, ¿qué saben de filosofía? O sea, lo que tienen son supersticiones. ¿Medicina? No, ¿qué saben de medicina? O sea, ¿no? Y así sucesivamente desvalorizamos todo. No tenemos la capacidad de reconocer los saberes de esas naciones y pueblos. Colonialidad del poder. No somos capaces de reconocer o de preguntarnos cómo es que estos pueblos sobrevivieron sin Estado, ¿no? Y en la Amazonía lo siguen haciendo. Son sociedades sin Estado, fueron sociedades gubernamentales que se movieron y que convivieron a través de gobiernos locales, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no valoramos ese tipo de cosas? Colonialidad del poder es eso, colonialidad del ser. Somos un sujeto que no se acepta, que tenemos un blanco en la cabeza. Y cuando digo un blanco, no me refiero a un blanco de piel blanca, me refiero, blanquitud quiere decir un reproductor, un funcional de la colonia, un ser leal al hecho colonial, que lo reproduce el hecho colonial de manera permanente, acrítica, sin importar las consecuencias que eso tiene, ¿no es cierto? En Bolivia nosotros tenemos personas que reproducen la colonialidad, que son leales a la colonialidad, y no importa el color de la piel, son blancos. A eso le llamamos blanco, la máscara blanca de la que hablaba Frantz Fanon, ¿no es cierto? Entonces, la máscara blanca es pensar como blanco, dominar como blanco, ejercer el poder como blanco, imponerte como blanco, imponer tus saberes como blanco, ¿no es cierto? Entonces, creo que ya va siendo hora de que Bolivia empiece a pensar como con cabeza propia, ¿no? Empecemos a pensar que las recetas que nos vengan de Europa ya no tienen sentido, ya no leen nuestra realidad, ya no responden a nuestras necesidades como país.
¿no? Entonces, ya va siendo hora de que nosotros vayamos construyendo un nuevo paradigma civilizatorio desde nuestras naciones y pueblos y desde todo este aprendizaje que hemos tenido a lo largo de 200 años. Yo creo que si de algo puede servir esto del Bicentenario, debe ser para reflexionar todo lo que hemos avanzado, hemos aprendido, ¿no es cierto? Y nuestro mayor aprendizaje es que hemos intentado un paradigma civilizatorio y cuando lo hemos hecho, el mundo nos estaba mirando. Así es. Porque estaban diciendo, wow, un paisito como Bolivia se está descentrando de Occidente, está creando su propia cosa. ¿Qué es eso? Y llegaron los grandes intelectuales del mundo, Tony Negri, Michael Hart, Spivak, Zizek, es decir, todos los intelectuales del mundo vinieron al Banco Central a mirar qué estaban haciendo los bolivianos. Claro, porque también al mismo tiempo ya habían referentes, querida Rosario, sobre, por ejemplo, el proceso de descolonización en África y en Asia, que se dio a mediados del siglo XX. El proceso de descolonización de estas áreas fueron incidentes a nivel mundial. Exactamente. Pero también la ONU había supervisado el proceso de descolonización desde 1945. Y antes todavía la negritud, ¿no? Desde los años 20 ya venían con esta corriente de la descolonización y nosotros nos hemos subido a la cresta de la ola. Excelente, ¿no es cierto? Porque si hay algo que nos puede servir, pues hay que tomarlo, ¿no? Para poder entender e interpretar la realidad. Pero ¿qué pasó en el trayecto? Que decidimos boicotearnos a nosotros mismos. Empezando por las academias, los intelectuales, los líderes y sobre todo el capitán del barco, que decidió abandonar el barco. ¿No es cierto? Y bueno, no voy a contar la triste historia porque ya la estamos viviendo. Pero eso no significa que abandonemos la utopía, ¿no? Claro, la porque, utopía. Claro, porque también son realidades que han vivido otros pueblos también al mismo tiempo. Tampoco nos vamos a desanimar porque también hay casi como 17 territorios, querida Rosario, no autónomos que aún no se han descolonizado. Entre ellos está el Sahara Occidental, por ejemplo, que nos dice las noticias y la información. Pero creo que también hay que entrar muy en serio en el tema de la descolonización y sus valores. Me parece que es muy esencial el tema de la descolonización. Es una lección sobre, ante todo, la importancia de la libertad, la autodeterminación, que es muy preponderante, y el respeto que tú estabas ya antecediéndonos en informar, pero también la descolonización del pensamiento es una alternativa para incidir en la realidad de formas transformadoras, querida Rosario. Sí, y además tenemos experiencias muy enriquecedoras ahora mismo de luchas de pueblos por su autodeterminación, de pueblos que están peleando por conservarse como siempre han sido, y son sociedades sin Estado. Por ejemplo, los kurdos, ¿no es cierto? Los kurdos que ahorita, aprovecharé para decirlo, tienen a su líder preso. ¿Cuál es el delito de su líder? Ser el líder del país kurdo, ¿no es cierto? Lo han agarrado y lo han metido preso en una cárcel donde está él solito. Es una cárcel de máxima seguridad en Turquía. Dime tú el terror que tiene el poder a un individuo. ¿Y a qué le tiene miedo? A la propuesta del país kurdo de ser una sociedad sin Estado, una sociedad que se autodetermina, una sociedad que se organiza como confederación de naciones, una sociedad que pone en el corazón de su vida como sociedad el respeto a las mujeres, el recuperar los conocimientos de sus mujeres, la armonía con su entorno, con el medio ambiente, con la democracia participativa deliberativa,
con la democracia radical, la democracia libertaria, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo hay experiencias también, así como nosotros soñamos un día hacer esto y le llamamos Estado plurinacional, que era eso, una confederación de naciones, devolverle a todas nuestras naciones preexistentes a la colonia, devolverles lo que un día fue suyo, ¿no es cierto? Entonces, no es un sueño irrealizable pensar de esa forma, no es un sueño irrealizable, es un sueño posible, ¿no? Entonces, yo creo que debemos apuntar hacia ese horizonte de posibilidades como un objetivo en el corto y mediano plazo. Que se tiene que iniciarse ya, creo, o sea, ya han pasado ya décadas y creo que las nuevas generaciones de bolivianas y bolivianos tienen que ponerse en la polera, pero creo que esta clase de conversatorios como el que hoy tuvimos apertura ciertas sendas a que podamos informar, primero como medio, tú como una profesional investigadora en estos temas, y creo que esa es la labor del Estado que tiene que lograr trabajar, el de socializar sobre estos temas que son muy preponderantes. El día de hoy hemos despojado un poquito ciertas preguntas y ciertas interrogantes que tiene la sociedad de a pie, y creo que hoy fue una tertulia muy productiva. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, y no va a ser la primera vez porque hay tantos temas que tocar en esta clase de conversatorios, querida Rosario. Claro que sí, yo siempre al servicio de todo lo que sea trabajar estos temas, porque creo que estamos ahorita en un momento muy peligroso, ¿no? Muy peligroso para nuestro país, porque estamos en un tiempo eleccionario y ya estamos viendo proyectos, ¿no?, que pueden ser precisamente totalmente antitéticos con todo esto que hemos hablado, ¿no? O sea, pueden ser proyectos que si se realizan, se materializan en las elecciones, pueden sepultar para siempre las aspiraciones emancipatorias de nuestros pueblos. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que es muy peligroso. Claro, que deberían de consolidarse, querida Rosario, como políticas de Estado, no de una gestión gubernamental, porque son tan preponderantes para consolidar una identidad y los derechos de las bolivianas y bolivianos. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a todos nuestros telespectadores, ¿no? Saludo a Perú, que acabo de enterarme que también están, y muchísimas gracias a ti, pues. No, para nosotros el placer, querida Rosario, y en un punto tan esencial que creo que se tiene que concentrar en el tema de la despatriarcalización, la preponderancia y la prioridad y la esencia de la mujer en el centro de una familia. Es el centro de que da todo, por el esposo, por los hijos, por la familia, y creo que esa valoración es la esencia que se tiene que consolidar en este tema de la despatriarcalización. Es la que genera economía, pero nadie reconoce a ello. Es otro tema que vamos a ir tocando más adelante. Nosotros nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con una composición de Peteco Carvajal, un tema que dice Las manos de mi madre, y esto por Mercedes Sosa. Con esto les decimos muy buenas noches, tengan un buen descanso y Dios los bendiga. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano,
cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Era de la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al oro? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros y aman la vida y la construyen.